Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcus and Rose. Hoy vamos a cambiar un poco de estilo, ¿vale? Vamos a dejar de lado la mecánica y vamos a darle un poco de estilo a la parte trasera de nuestro vehículo. Como sabéis, es un BMW 90, ¿vale? 4 puertas con el paquete M y vamos a ponerle un alerón, ¿vale? Pequeño del avión que hemos comprado por internet. Como podéis ver, está justamente aquí. Y sí, viene enrollado, ¿vale? Es bastante flexible, así que vamos a ver cómo lo instalamos, ¿vale? Y cómo queda. El color en el que viene el alerón es un color negro brillo y bueno, le va a dar un toque distinto a nuestro coche, así que vamos a ello. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es dejar muy limpia, ¿vale? La zona en la que vamos a trabajar. Como veis, lo vamos a poner aquí, ¿vale? Encima del portón del maletero. Así que vamos a limpiar la zona muy bien para que luego la cinta de doble cara, ¿vale? Se pegue correctamente. Bueno, pues como veis ya hemos limpiado bastante bien la zona, ¿vale? Le vamos a poner el alerón, lo tenemos seco, ¿vale? Y aquí, como podéis ver, tenemos el alerón, ¿vale? Que es un material bastante flexible. Como veis, venía enrollado en el paquete, ¿vale? Y nos trae también cinta de doble cara para ahora ajustarlo y pegarlo, ¿vale? Vamos también a marcar de punta a punta, ¿vale? Con la cinta, para que quede lo mejor posible, así que vamos a ello. Bueno, pues como podéis ver, lo hemos estirado, ¿vale? Para ver cómo queda y vamos, como os he dicho, a ponerle cinta, ¿vale? Para marcar de qué punta a qué punta va a ir, ¿vale? Vamos a ajustarlo bien y vamos a marcarlo. Vamos a poner el primero aquí. De la otra esquina, ¿vale? Vamos a marcarlo justamente aquí donde termina el alerón, ¿vale? Así que ahora le damos la vuelta y vamos a poner la doble cara, ¿vale? Justamente una la pondremos aquí en este tope y la otra justamente aquí enfrente, ¿vale? Para que vaya lo más separado posible y se ajuste lo mejor posible al coche. Como veis, hemos puesto ya el lado de abajo entero, ¿vale? Lo terminamos aquí justamente en pico, ¿vale? Y apretamos bastante bien con el dedo para que se quede pegado. Ya le vamos justamente con la parte de arriba. Le podemos ir dando forma, ¿vale? Con el dedo y luego apretándolo bien. Lo vamos a dejar lo más justo posible al borde, ¿vale? Y vamos a llevarlo de punta a punta. Bueno, pues como podéis ver, ya le hemos puesto cinta, ¿vale? De lado a lado. Y la hemos ajustado hasta las esquinas. Así que ahora le damos la vuelta y ya vamos a pegarlo y vamos a ir retirando poco a poco, ¿vale? Lo que es el plástico de abajo rojo para que se vaya pegando, ¿vale? Pues vamos a retirar, como hemos dicho, los plásticos, ¿vale? Estos rojos que veis aquí, y vamos a ir pegándolo y según lo vamos pegando y aplastando lo vamos a ir retirando, ¿vale? Y lo vamos a ir ajustando por lo que es el borde de aquí del maletero, ¿vale? Donde está la línea, justamente para que quede bien ajustado. Así que vamos a ello. Bueno, pues como veis ya hemos instalado nuestro alerón y la verdad es que le da un toque bastante bonito. Está un poco más deportivo, tampoco es una cosa muy exagerada, ¿vale? Porque es un alerón muy pequeño, pero sí, la que nos gusta como queda. El contraste entre el negro brillo y el gris del coche le queda muy bien. Ya habéis visto lo fácil que es instalarlo y la verdad es que tienen un precio bastante barato. Lo podéis encontrar en AliExpress o en eBay en torno a 15-20 euros. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darnos un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.